si esta hipótesis tiene que ver con la teoría que tú usaste. Porque una de las cuestiones que nos dijiste es que la teoría de la migración, que finalmente no se usa la teoría de la migración de trabajo. Se preguntaría primero, ¿cuáles son los postulados de esa teoría? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuál es el cuerpo teórico de esta teoría? Lo que necesito conocer para saber qué relación tiene esa teoría con la hipótesis que tú marcas aquí. ¿Podrías explicarnos? Sí. La teoría postula tres puntos. Uno, que el individuo se traslada y no tiene objetivos individuales, sino ya más bien colectivos. Beneficiarse él y beneficiarse de la familia en general. El punto número 2 es la teoría determina a la falta de trabajo como detonador del desplazamiento también. Y el punto número 3 es donde se establece un convenio, por decirlo así, imaginario entre el familiar que parte y la familia. Entonces, esto yo lo relaciono mucho con el tema, o lo apego mucho al tema, porque se ve más como que marca o parte del punto es las causas por las que las personas de la localidad emigran. Entonces, son parecidas con respecto a mi tema. Esos no son postulados. Esas son las explicaciones relacionales de causa-efecto que comprende la teoría. Los postulados son principios de los que parte la propia teoría para poder llegar a las explicaciones de la teoría. Como no lo hemos citado, como la teoría la estoy tomando no de su fuente originaria, sino de una tesis que consultaste, pues es necesario que te involucraras más. Esa es una omisión que yo veo aquí. Segunda cuestión es que tú lo dijiste bien. Hay tres cuestiones enfáticas que hablan de las causas y efectos en esta teoría. Dice uno que se logra que la familia en general mejore económicamente y en base a esto, la pobreza o marginación disminuye. La segunda, que se refiere al envío de remesas a su casa, garantiza su mantenimiento, etc. E incluso puede generar, como dice aquí, este ingreso, la compra de bienes durables, de terrenos, que sería la inversión. Y tercero, la intención del migrante de regresar a su casa está basada en la motivación del sentido de acumulación que pueda tener la familia. Yo no veo eso. La hipótesis dice, el volumen de la remesa en la localidad ha cambiado. En los últimos años, esto puede verse en la crisis del 2008, la crisis del retorno del 2020. Pues a mí me parece interesante la teoría como para explorarla, y en esta hipótesis de trabajo, tú pudieras explorar qué tanto la teoría se está cumpliendo en un entorno de realidad como el que estás explicando. Y eso te llevaría a usar algunos de los variables que estás usando ahí, pero también otros. Como por ejemplo, yo no vi si el ingreso familiar aumentó, ¿sí? Por una persona que se fue y le está agregando ingreso, y viene y se lo gasta en alimentos. Si se lo gasta en alimentos, el ingreso del que viene, quiere decir que el ingreso de los otros está sirviendo para otra cosa. Pero eso no se logra ver aquí porque nos los das como sueltos. Y esa era la intención. Exactamente la teoría que se está diciendo que va a quitar pobreza e imaginación. Estamos imaginando una familia que con un ingreso extra que alguien, el que van a recibir, y el ingreso de los demás, porque se supone que es un ingreso familiar colectivo, que descansa y se va a que a lo mejor uno que dijo, yo me voy porque allá se gana más, pero me vengo y el ingreso se hace grande. Pero tú no nos das elementos para decir cómo cambió la familia antes de cómo estaba antes a cómo está después. Que eso es lo que la familia te va a sacar. ¿Qué pasó con la inversión? Si el ingreso acumulado que tenía aquí era 10, pero ahorita llega con un refuerzo de otros 5, hay 15, y si se gastan los 10 en comida,
5 les queda para inversión. No hay en el cuestionario que tú nos explicas ninguna idea de saber si la familia mejoró en términos de los bienes durables, no solamente el consumo, que eso le pega a la pobreza, sino cómo mejoró en condiciones de acumulación para patrimonio familiar, que es lo que me hubiera encantado poder ver en esta parte. Y tercero, ¿qué significa que la persona que se fue regrese? Cuando regresa se supone que si hubo una acumulación en la familia, el regreso responde a que ya está listo para regresar. Ahora voy a administrar, por así decir, o ya tengo la acumulación de capital para reiniciar una actividad ya aquí en mi país. Ya no tengo que estar, ya el sacrificio de haberme ido, ya lo cumplí, pero ya tengo el capital para iniciar un negocio, una actividad agrícola, un ganadera, lo que sea. Y eso la encuesta no lo usa. O sea, eso me parece que es, yo lo siento, si es que los jurados también dan sus preguntas, lo siento como una riqueza que perdiste de esa encuesta que tú realizaste. O sea, hay una encuesta ahí que si la hiciste, tú eres de ahí del pueblo, Sí. y la hiciste, te dio una información, la perdiste. Es una información valiosísima, interesante, que podría haber no cumplido esta hipótesis, sino más allá de esto, porque eso es una aseveración pues muy obvia, ¿no? O sea, decir que se ha cambiado, porque se revisó, pues sí ha cambiado. O sea, eso es de nivel macroeconómico, que lo dicen todos los periódicos, que ha caído las remesas. Sí, eso es como muy obvio, ¿no? Pero para el caso de Villa, no sé qué, Villanueva, ¿qué pasó? Adelante. Lo otro, lo que usted me dice, que por qué no noté o por qué no presenté el cambio que he tenido. Ese estudio sí está hecho, yo tengo mis gráficas con respecto a esa pregunta. ¿Cómo ha mejorado? ¿Ha ampliado su casa? ¿Cuántos número de cuartos que ha hecho con remesas? ¿Terrenos que ha comprado? ¿Automóviles? Etcétera. Si están, yo los tengo, pero no los ingresé ahí. Esos se van a anexar al final, se van a ingresar como anexo, porque el objetivo de la hipótesis era simplemente ver cómo ha cambiado, si ha cambiado el volumen y el uso que se les ha dado y cuál de las variables, si el retorno o la crisis ha sido el que más ha impactado la disminución de las remesas. Perdóname, pero entonces, para esta hipótesis, ni siquiera era necesaria una encuesta de esta naturaleza tan detallada, porque dice el volumen y uso de las remesas en la localidad ha cambiado en los últimos años. Esto puede deberse a la crisis de 2008. La crisis de 2008 nada más era un año, no últimos años. Es 2009 nada más, y lo que lleva de 2010. No sé cuándo levantaste el cuestionario. El piloteo se levantó en abril del año pasado y ya la encuesta oficial se levantó en abril de 2010. Hiciste para que tú puedas revisar qué ha cambiado, debes haber hecho un cuestionario de historia de vida. O sea, debes haber hecho una situación de cómo estaba y cómo la encuesta va a mostrar el cambio. Si no, un cuestionario nada más te da un punto, el punto donde tú lo sacaste. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo puedes hablar de que ha cambiado si no nos das el antes? ¿Sí? Entonces, yo con eso lo dejaría, nada más. Son mis comentarios. Lorenzo, pues debo de reconocer que hubo una mejora en el trabajo con respecto a lo que fue leer la vez pasada. Sin embargo, todavía tiene una serie de inconsistencias que vale la pena discutirlas hoy y bueno, tomar una decisión con respecto a esto. Y yo voy a empezar por el punto que deja la maestra Lucía exactamente con lo que concluye. Yo quiero empezar. Y se trata de lo siguiente. Me gustaría que a pesar de que ahora yo mi trabajo, que me mostrara, ya que tienes la presentación todavía, tu hipótesis inicial, porque yo distingo dos hipótesis en tu trabajo. Entonces, me gustaría que fueras en la página, a la primera que pusiste, por favor, de la hipótesis.
bueno, discutir esta parte, ¿no? Totalmente de acuerdo con los comentarios de la maestra Lucía con esta que le llamas tu hipótesis y que en realidad es una aseveración que podríamos demostrar en 10 minutos sin necesidad de hacerlo de tu trabajo. Y efectivamente la única manera de medir los cambios que ha ocurrido pues tendría que ser con una encuesta de tipo panel, es decir, que primero yo hubiera ido en el 2008, en el 2009 y en el 2010 y medir algunos aspectos de cambio, algunos aspectos de incidencia sobre lo que está pasando. Y me parece que tu hipótesis tiene un problema cuando le llamas los últimos años, y me da también la impresión de que tu hipótesis se queda con muchas expectativas que no se pueden cumplir cuando dices ha cambiado en el uso, porque finalmente tu trabajo no prueba que ha cambiado en el uso. Los volúmenes son fáciles de conocer, el INEGI los publica con toda puntualidad, de acuerdo a lo que ingresa por las vías de transmisión. Entonces, yo creo que la discusión del volumen no es un punto referente, es un número objetivo que es muy fácil de ver. Sin embargo, creo que el efecto de las remesas en esta disminución es lo que el INEGI no publica y no publica nadie, y es lo que tú hubieras tenido la oportunidad de poder medir, que es lo que ha pasado. Es decir, finalmente el volumen, insisto, no es una tesis que tú puedas llegar a sostener, el cambio en este volumen. No sé si me estoy explicando con esto. Es muy evidente para cualquier persona que pueda ver los números, de inmediato se va a dar cuenta que el volumen ha cambiado. Pero el uso de esto, particularmente en esta localidad donde tú tienes la fortuna de vivir, de conocer a las personas y ellas de conocerte a ti, que te puedan transparentar esta información sin ningún problema, me parece que ahí debiste aprovechar este sentido. Ahora, esta es tu primera hipótesis que para mi gusto no está cumplida en tu trabajo. Y me gustaría que avanzáramos hasta la parte estadística, por favor, donde planteas tu prueba estadística. Ahí, y me gustaría que me dijeras la relación que haces del año 2009. ¿Qué meses metes del año 2009? Estoy tomando meses del año 2008 hasta abril de 2009, hasta ese periodo, porque yo el piloto lo realicé en abril y pregunté el promedio, por ejemplo, el año anterior completo, que ellos percibían de remesas durante este último año. Y para el 2010, ya la encuesta oficial que se realizó, también se preguntó durante el abril qué promedio de remesas estaban recibiendo durante ese último año. Tiene dos problemas graves. Primero, no puedes comparar todo 2009 con 2010. ¿Estás de acuerdo? Estoy marcando por ejemplo, de abril del 2009 para atrás y de abril 2009 hasta abril 2010. Por eso, o sea, abril 2009 hasta atrás, abril 2008. ¿Y cuándo ocurre la crisis? Se detona a principios, en el 2007, pero el boom se da en el 2008. ¿Qué meses? Septiembre. Y entonces, tu periodo de captación, o sea, yo no sé si ya me expliqué. Sí, ya. O sea, hay un problema te lo voy a decir así, de cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, de esta hipótesis estás probando con una desproporción enorme. Estás probando meses acumulados de un periodo donde no hay sensibilidad de nada. No hay manera de probarlo, no hay manera de probar un efecto que no ha ocurrido, fundamentalmente. Y la otra, no puedes decir que esto sostiene 2010. Si tú haces la encuesta, estamos en julio, estamos terminando 2010. Y tu encuesta fue en abril. Enero, febrero, marzo. Porque abril, si la hiciste en abril, todavía no les llega porque dices que cada 30 días. Entonces probablemente todavía no les llega. Entonces estamos hablando prácticamente 3 meses del mes de